Empezamos nuestro webinar de hoy, señoras y señores. Me alegro de poder saludarles. Bienvenidos una vez más a nuestra semana número 6 de webinars del grupo español del GIC, International Institute of Conservation. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, desde aquí os van a estar dando entrada nuestras compañeras que son quienes se están encargando de que todo esto funcione a la maravilla, que son Raquel Carcas y Patricia Uceda. Y conforme os están dando entrada, recordaros que para poder escuchar bien la transmisión y apenas tengamos incidencias, tenéis que mutearos, tenéis el icono del micrófono en la parte de abajo. Lo tenéis que hacer un slash, una raya en rojo y así por lo menos pues no quedáis silenciados. Mi nombre es Julia Betancor, soy la que me encargo del gabinete que hemos creado corriendo como todos de recursos del COVID. Y también pertenezco a la Junta. Os invito a que os hagáis socios del GIC, del Grupo Español del IIC, si sois bienvenidos. También sabéis que hemos abierto un canal YouTube para todos aquellos que no podáis en directo asistir hoy y más tarde nuestras compañeras van a subirlo a las redes para que podáis visualizarlo a vuestro gusto. Y nada, recordaros de nuevo las instrucciones, localizar el micrófono, cerrarlo, mutearlo y para cualquier duda, si se pierde la conexión, escribirlo en el chat, cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la presentación también podéis escribirlo en el chat. Y nada, yo creo que ya podemos dar paso, esperemos que lo disfrutéis un montón y doy paso a nuestra presidenta, Camino Roberto. Adelante, Camino. Hola, buenas tardes. Gracias, Julia, por la presentación y, como siempre, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que estáis allí y muchos de los que nos habéis seguido y los que os habéis incorporado hoy también. Para nosotros ha sido, bueno, unas 6 semanas, esta es la sexta y última semana, de trabajo intenso, pero creo que estamos todas de acuerdo que ha sido bastante gratificante. Pero todo esto no hubiera sido posible sin todas las personas que han aceptado unirse a este ciclo de comunicaciones en directo y la generosidad que todas ellas han tenido. Gente de muchísima trayectoria y que, bueno, que no han tenido ningún problema en aceptar. Y nuestros premios jóvenes de la semana pasada. Y también, por supuesto, quiero mencionar otra vez a Raquel Carcas y a Patricia Uceda, que son las que técnicamente han hecho posible que estemos hoy aquí. Bueno, nuestra invitada de hoy es muy especial. Creo que casi todos la conocéis. No me ha permitido leer su currículum, pero creo que tiene razón porque muchas personas conocéis su trayectoria y creo que, bueno, en la comunicación de hoy vamos a poder conocer bastante de ellas. También podéis descargar su currículum en el enlace que acaban de poner nuestras compañeras. Lo que sí tengo que decir, bueno, aparte de su actual puesto de trabajo, es profesora titular en el Departamento de Conservación y Restauración en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, como todos sabéis, pero es una persona muy importante para este grupo, porque ella fue una de las presidentas. Cuando ella fue presidenta del Grupo Español, se le concedió precisamente el Premio Nacional de Conservación y Restauración a esta asociación y, bueno, eso tiene bastante mérito. Fue en el año 2011 y lo recogió ella personalmente. También fue codirectora de la revista G Conservación, que es la revista del Grupo Español que tiene, bueno, que muchos conoceréis. Y bueno, el año 2018 recogió el premio que otorga también el Grupo Español, pues, a la trayectoria profesional, el premio, pues, del Grupo Español del IIC. Entonces, bueno, vemos que es una persona muy unida a nuestra asociación y bueno, te queremos agradecer, Ana, que hayas aceptado participar y estamos, pues, encantados de tenerte aquí y de escucharte. Así que adelante cuando quieras, puedes compartir la pantalla, activa el micrófono, eso es, perfecto, y compartes la pantalla. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Camino. Muchas gracias a todas, sobre todo a Julia, Camino, Patricia, Raquel, por permitirme estar hoy aquí y con todos vosotros y por poder, voy a ver si puedo quitar esto en medio.
A ver. No sé si... ¿se está viendo bien la presentación? Perfectamente. Sí, sí. Vale, pues solamente daros las gracias. Daros las gracias primero porque habéis tenido una iniciativa maravillosa de, en este momento que estamos todos aislados y solos, ¿no?, en nuestras casas, pues permitirnos a través de este sistema pues compartir y estar más comunicados que nunca y más unidos que nunca. Quizá jamás habíamos soñado con poder estar, y quiero saludar a todas mis amigas y amigos que estáis por ahí, sobre todo los de fuera, Cuca, Rosana, a todos los que estáis en Canadá, en Argentina, por favor, qué alegría, ¿no? Y a todos los que estáis aquí en España, ¿no? Emilio, Mavi, todos, ¿no? La verdad que podamos compartir estos momentos, ¿no? Que podamos estar aquí en este rato y charlar un poco sobre cada temas pues, que hemos trabajado, ¿no? Y que hemos hecho. Además, me habéis dado una oportunidad maravillosa porque me habéis permitido compartir cartel con Nieves Valentín, lo cual es un honor maravilloso de una persona con una categoría profesional y compañera con la que también he compartido muchos momentos espléndida, ¿no? Por lo tanto, pues, ¿qué más puedo decir? Que estoy encantada, ¿no? No sé si a lo mejor el tema este de investigación en conservación y restauración de Cintorres a Yale os va a parecer un horror y os puede parecer un tema muy arduo, ¿no?, y pesado, pero voy a intentar que no lo sea, ¿no? Voy a intentar que no lo sea porque yo creo que en este momento todos nos hemos dado cuenta, quizá más que nunca, de que la investigación es el motor del mundo. Y en este momento, sin investigación, estamos perdidos, ¿no? Y la investigación es también importante en todos los ámbitos, también en la conservación. Y, por lo tanto, es el momento. Y, además, tengo la ocasión de hacerle esta semana esta pequeña charla conectando con las investigaciones que han hecho nuestros jóvenes investigadores de los premios del Grupo Español del IDICE, los premios jóvenes de la semana pasada, que es maravilloso ver cómo se aportan nuevas experiencias en el mundo de la investigación. Por eso yo creo que es importante, ¿no?, en este momento, porque además investigación estamos haciendo todos continuamente, todos vosotros y todos nosotros estamos, cada vez que nos enfrentamos a una obra, a un tratamiento, estamos haciendo investigación. Lo que pasa es que hay unos canales formales que nos permiten que esas investigaciones lleguen a lo mejor a unas resoluciones mayores que si las hacemos simplemente porque la apuntamos en un informe que estamos trabajando en esa obra y que estamos haciendo ese tratamiento, ¿no? Por lo tanto, todos estáis trabajando y todos hemos trabajado y estamos trabajando en conservación, ¿no? Por eso me vais a permitir que dedique esta breve presentación a todos los alumnos y colegas que me han ayudado y a los que me han invitado a acompañarles en el trabajo de investigación, en los trabajos de investigación. No están aquí todos los que son, porque son muchísimos más, pero son todos los compañeros. Podéis ver, por ejemplo, unas orlas más alternativas, como esa que veis ahí más graciosa, ¿no?, que tengo el libro puesto en la cabeza, o orlas más formales, ¿no?, de las promociones del grado en conservación y restauración, situaciones más de ambiente distendido, ¿no?, con los alumnos en Oporto que fueron alumnos de máster y de doctorado, compañeros que han sido también alumnos de doctorado o compañeros de trabajo, y abajo una situación mucho más formal ya, también con esta situación de las tesis doctorales en Portugal que todavía conservan los aspectos formales como los trajes académicos, ¿no?, y donde podéis ver también a nuestra compañera Ana Macarrón conmigo aquí en estas tesis y demás, ¿no? Por lo tanto, todo esto es el mundo de la investigación y con todos vosotros y a todos vosotros querría dedicaros estas pequeñas notas, ¿no?, este pequeño recorrido de mi experiencia que tengo gracias a vosotros, o sea, gracias a todos los que estáis ahí con los que he podido compartir, ¿no?, trabajos, ¿no? Y, claro, tengo que empezar por los años 80. Ya sé que hace muchos años de esto. Algunos, a lo mejor, de los que estáis ahí, bueno, eres muy pequeños, a lo mejor alguno ni había nacido, ¿no? Eres muy pequeño, ¿no? Pero en los años 80, en el año 88 en concreto, en ese pequeño edificio que es el ayuntamiento de una pequeña población que se llama Cintorres, de ahí el subtítulo de esta comunicación de Cintorres a Yale, que veremos. Bueno, pues en Cintorres, esta pequeña población del Maestrazgo de la provincia de Castellón, que está muy cerca de quizá una población que conocéis mejor, que se llama Morella, pues nos llamaron porque había unas pinturas en el tejado, ¿no?, en la cubierta de madera. Bueno, ese trabajo que empezó en ese momento, pues fuimos a examinarlo, estuvimos y vimos, pensábamos pues que podía ser tipo artesonado, restos de pintura en las vigas, ¿no?, cosas de ese tipo, cosa que no fue.
el trabajo que allí pudimos realizar pues me dio la ocasión de poder después hacer una investigación sobre qué hacían aquellas pinturas allí, qué hacían aquellas tablas allí, de dónde habían salido y elaborar mi trabajo de tesis doctoral, que es uno de los vías hoy en día académicas más importantes de la investigación, ¿no? Y por eso se publicó posteriormente en esta colección universitaria de la Diputación de Castellón, porque en el servicio de restauración fue donde se realizó el trabajo de la intervención en las obras y yo llevé a cabo, por otro lado, pues toda la investigación sobre este trabajo que era único, ¿no? El edificio, como veis, es un edificio muy sencillito, de esos ayuntamientos que había en esa zona. El arquitecto nos llamó porque iban a abordar la rehabilitación que luego se llevó a cabo, como podéis ver aquí, se llevó a cabo ese trabajo, para ver pues qué eran esos restos que habían observado, porque había goteras, había unas entradas de agua importantes y entonces fuimos, ¿no? Y entre las cosas que había allí en el tejado, en esa cubierta de madera, atravesando las vigas, había unos tablones cubriendo, ¿no? Haciendo la cubrición, que tenían pintura, ¿no? Y tenían unas pinturas que no eran de un artesonado, ni mucho menos, eran pinturas sobre tabla góticas, o sea, trozos, ¿no? Eran fragmentos. Algunas, por ejemplo, como esta, donde se veía aquí la llave de San Pedro, la cara tapada por la viga, un San Antonio Abad, es decir, algunas se veían unas tablas magníficas de casi 2 metros de longitud, ¿no? Y unos 40 centímetros de ancho. Otras eran simplemente restos y trocitos de madera, o sea, que yo era una situación realmente extraña, ¿no? De maderas, pero enseguida vimos que se trataba de pinturas que había que recuperar, ¿no? Y entonces, pues, como estaban las vigas y como abordar la restauración del edificio no se iba a hacer hasta pasado algunos meses y llegaba el invierno, pues decidimos que había que extraer, para evitar su pérdida por las lluvias de lo que quedaba de estas pinturas, y entonces a través del tejado, desmontamos el tejado por zonas, por las zonas donde habíamos detectado los restos con tablas, y sacamos toda una serie de fragmentos y de trocitos llenos de tierra, llenos de mortero, debajo de las tejas, vueltas para adelante, vueltas para atrás, es decir, unos cientos de fragmentos que pensábamos que era pues simplemente restos arqueológicos. Fijaros aquí qué bonita la tabla de San Pedro, ya una vez quitada la viga y ya intervenida, pues la calidad que tiene una pintura que respondía a las pinturas sobre tabla en torno a 1400 en la Corona de Aragón, ¿no? Pero claro, fragmento a fragmento, pues de repente, a medida que íbamos recuperando esos trocitos, pues empezamos a ver que todo aquello pues era como un rompecabezas que se podía unir, ¿no? En la parte de arriba 3 fragmentos pequeñas tablitas que eran las entrecalles, ¿no? Es decir, que nos dimos cuenta de que esto se podía unir y por lo tanto teníamos suficientes fragmentos como para poder recuperar parcialmente, ¿no? estas tablas, ¿no? Al final, pues lo que había allí eran fragmentos de 3 restos, de 3 retablos diferentes, todos de en torno al siglo XV, que se habían reutilizado como madera simplemente en la cubierta del edificio, ¿no? Y bueno, este fue el trabajo que llevamos adelante y gracias al que yo pude iniciar el mundo de la investigación, ¿no? Pero no solamente eso, sino que a medida que terminamos el trabajo, pues fueron surgiendo cuestiones como, por ejemplo, el propio arquitecto sugiriendo que se trataba esta tabla de San Pedro, que fue en su momento la tabla principal del retablo titular de la iglesia parroquial de Cintorres, que podría ser un retrato del Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, porque Papa Luna había estado en esos tiempos en Morella, estaba viviendo en Peñíscola, y hay un relicario, el relicario de San Valero en Zaragoza, que él, desde luego, en el que veía muchas similitudes en el aspecto total, que la tabla se ha hecho famosísima. San Pedro se ha convertido en un icono, ahí tenéis libros y exposiciones que se hicieron a raíz de que esta imagen ha pasado y ya se ha transformado, incluso en esas jornadas que hicimos sobre criterios de intervención en el mundo mediterráneo, en Peñíscola, pues se ha convertido un poco en el emblema más famosa, digamos, de lo que en principio se suponía, ¿no? que iba a haber, ¿no? Y en esa evolución un poquito en el tiempo, por lo que muchos sabéis, conocéis también, pues surgió el tema a raíz del trabajo que desarrollé durante un año y largo en la Exposición Universal de Sevilla del año 92. El catedrático Joan Sureda me propuso trabajar en la colección que estaba dirigiendo de cultura artística y hacer un diccionario de términos de conservación y restauración. En el año 97 me atreví con este reto, osada yo en este sentido, y
pues hice esta publicación que todos conocéis y que, por supuesto, está descatalogada y que además está anticuada, ¿no? Hemos seguido trabajando con ello porque el tema de la terminología yo creo que es fundamental, ¿no? Y vamos a seguir trabajando y estamos avanzando con ello. Tenéis, por ejemplo, trabajos más recientes como esta publicación en ePrints, que es la sección de publicaciones de la Complutense de 2018, donde hemos hecho una puesta al día de algunos términos fundamentales. Menos, hay unos 80 términos y están en español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Hemos contado para ello con la colaboración también de la Facultad de Bellas Artes, de las profesoras Ana Bailao y su grupo de trabajo de Lisboa, ¿no? Entonces, en esta publicación en PDF que tenéis gratuitamente y podéis descargar en ePrints, pues hemos dado un pequeño paso, digamos, avanzando en la puesta al día de la terminología. Seguimos en ello, porque esto no se acaba nunca. Pero bueno, es un paso más que entre 1927 y 2018 ha servido para avanzar un poco en esa cuestión, ¿no? Y mientras tanto, en ese tiempo, pues pintura, hemos seguido trabajando, a veces con publicaciones docentes orientadas a los alumnos precisamente, como fueron pues, las clases que impartía de conservación y restauración de pintura sobre lienzo, a veces de divulgación como el de la derecha de técnicas y conservación de pintura, o a veces de investigación ya en el seno de la universidad, con las matrices de investigación en conservación y restauración de la Escuela de las Artes de la Universidad Católica Portuguesa, editado con Eduarda Vieira, ¿no? Y ahí es donde también tuve la oportunidad maravillosa de compartir los trabajos de investigación de los alumnos de máster y de doctorado que se encontraban en ese momento en la universidad, ¿no? Pero quizá uno de los ámbitos más interesantes, ¿no?, de la investigación son los proyectos, ¿no? Y los proyectos de investigación, pues se pueden, el primero en el que tuve la suerte de poder trabajar es Materiales y técnicas de los pintores del norte de Portugal, que fue un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en la Universidad Católica Portuguesa, en la Escuela de las Artes, a través también del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de las Artes, donde entre 2009 y 2011, pues un equipo fantástico de profesionales, de conservadores, restauradores, de técnicos y de especialistas en distintos ámbitos, pues pudimos durante esos 2 años largos, ¿no?, trabajar en los materiales y las técnicas de los pintores del norte de Portugal. Y esto fue una ocasión en la que en este proyecto de financiación competitiva pues participamos y que nos permitió ahondar en algunos aspectos de las obras pictóricas del norte de Portugal que no estaban estudiados. Hacer exposiciones, trabajar con los museos de toda la zona, Lamego, Viseu, Oporto, trabajar con las iglesias, con los retablos, trabajar haciendo estudios científicos. Y esto fue lo que nos proporcionó un nuevo paradigma, digamos, en el ámbito de la investigación, porque ya es un trabajo multidisciplinar, con equipos mucho más amplios, ¿no?, donde pudimos pues, hacer toda una serie de trabajos de radiografías, de infrarrojos, de técnicas de fluorescencia rayos X, exposiciones con las que este proyecto se quedó enmarcado y que nos permitió avanzar en el mundo de la investigación de una manera agigantada, ¿no?, ya en un ámbito universitario y con un equipo enorme que tuve la suerte de poder, con el que tuve la suerte de poder colaborar, ¿no? Entre todas esas obras, pues había algunas especialmente significativas, ¿no?, y curiosas. Por ejemplo, los lienzos enormes de gran formato y móviles que había en Portugal y que yo no conocía, que son pinturas que se enrollaban en la parte de arriba de los retablos en la época barroca y cuyos lienzos estaban muchos en estas condiciones que veis aquí, ¿no? En la iglesia de San Nicolau pues estaba esta adoración del Santísimo Sacramento de Glama Stroberli, que se encontraba zurcido, cosido, ya estaba en una situación de fragilidad enorme, ¿no?, se partía, y estas obras, de las que hay cientos en toda la zona norte, también en todo Portugal, pero especialmente en la zona norte, pues cerraban, estas estructuras cerraban, como se puede ver ahí a la derecha en la iglesia de Lapa, el lienzo ya descolgado, cerraban ese nicho donde se hacía la exposición del Santísimo, ¿no?, el trono eucarístico. Y entonces, en la de la izquierda tenéis precisamente de esa que hemos visto anteriormente, pues el retablo, el altar, sin el lienzo, que estaba
destrozado y desmontado de su lugar, y que se subían con estos sistemas de poleas que veis aquí y de sistemas de madera que hacían que se subían. Hay diferentes sistemas, hay muchos de ellos, ¿no? Generalmente se enrollaban en una pieza de madera en la parte superior, ¿no? Bueno, todo esto pues nos sorprendió y nos permitió avanzar en investigaciones sobre este tipo de obras tan maravillosas que desconocíamos. Nos permitió avanzar en el conocimiento de las técnicas pictóricas de las obras en soportes de hojalata, como la que tenéis a la derecha arriba, en técnicas de pintores contemporáneos, en pinturas antiguas sobre tabla, y en materiales de las obras de todo este conjunto de pinturas del norte de Portugal. Gracias a ese proyecto y gracias a ese equipo y a ese conjunto de estudiantes entonces, muchos de máster y de doctorado, que después acabaron y enfocaron sus trabajos de investigación en estos ámbitos, ¿no? Todo lo que allí hicimos, pues está publicado en este libro de final de proyecto y está publicado en un DVD que se entregó en este ámbito de la divulgación que tanto importa en los proyectos internacionales y que se entregó con una tirada de un periódico portugués muy importante un domingo, ¿no? De esos que vienen a veces con información. Y que hoy en día está colgado en la página web que tenéis ahí arriba, en ese enlace, y tenéis por los distintos vídeos, pequeños vídeos de 6-10 minutos, ¿no? Que cuenta pues las obras en las que trabajamos, de Vasco Fernández, de Francisco Correia, de pinturas de casetones, pinturas de altar, Francisco Resende, Marqués de Oliveira, Aurelia de Sousa, Abel Salazar, arte contemporáneo, el tríptico de Miragaya y una introducción, ¿no? Entonces, a través de ese vídeo y de los que podéis entrar a través del enlace, pues tenéis disponible el trabajo, la parte de divulgativa que hicimos de este proyecto, que yo creo que es otro elemento fundamental en el ámbito de los proyectos de investigación, ¿no? Claro, también simultáneamente en la parte académica en este tipo de trabajos es importante y por lo tanto en jornadas de arte y ciencia, en una página web que se abrió del proyecto, pues publicamos pósters, publicamos artículos, ¿no? Sobre todos esos trabajos. Es decir, que los investigadores, los alumnos, los exalumnos, a niveles diferentes, ¿no? De máster y doctorado que trabajaron en todo este proyecto junto con los profesionales de los distintos ámbitos, ¿no? De radiografía, de documentación, de páginas web y demás, pues pudimos crear también todo este, bagaje, ¿no? De información que avanzó en esos años, en mi opinión, de una manera increíble y en la que tuve la suerte de participar, ¿no? Y que, volviendo a Cintorres, ¿no? Qué cosas tan curiosas, porque claro, a medida que avanzábamos en los estudios de las tablas, por ejemplo, portuguesas, pues empezamos a descubrí una cosa que yo, es que conocía solo por la literatura vagamente, conocí las taleiras. Las taleiras son unas piezas de madera que podéis ver en la radiografía de abajo claramente del tríptico de Pentecostés de San Pedro de Miragaya, aseguradas con unas espigas de madera que se colocaban para unir las tablas en el mundo flamenco, en grandes formatos, también hay en Italia, y pasó a Portugal. En Portugal miles de tablas están unidas con taleiras. Yo en España no había visto nunca nada jamás, sino que además en Cintorres lo que habíamos visto era que lo que había entre tablas eran chuletas o cuñas que se colocaban en una distancia, las tablas se colocaban separadas ligeramente y se rellenaban con estos sistemas como si fueran una especie de juntas de dilatación, suponemos, no sé, que los carpinteros utilizaban con diferentes formatos, unas más pequeñas, otras más alargadas. Es decir, esto es lo que habíamos visto en Cintorres en los años 80, finales de los 80. Y de repente nos encontramos con las taleiras en Portugal y vimos enseguida, claro, la procedencia flamenca que tenían y que habíamos visto en las publicaciones de Roger Van Schut y de Lember Ustraete y que se puede ver aquí en algunos otros ejemplos de tablas portuguesas, el cajeado, cómo está metido a través de las radiografías o incluso en la parte por detrás, en esa parte de madera, o aquí se ve en otra donde alterna la taleira con una espiga también metida en el canto de la madera. Y he señalado en la gran tabla de San Pedro, porque hace honor también al tema que estamos viendo en Cintorres, ¿no? La gran tabla de Gran Vasco del Museo de Viseu, la radiografía, donde he señalado solamente 2 ejemplos, pero podéis, si os fijáis, y veréis que están todas situadas perfectamente las taleiras. Primero nos encontramos
con una madera totalmente distinta. Aquí nos encontramos con roble báltico o con castaño, en este caso castaño portugués, que es lo que se empleaba, ¿no? Y por otro lado, los sistemas de unión. Es decir, que la investigación que tú haces en un momento determinado se vuelve y está en continuo movimiento, en el sentido de que alumbra nuevas cuestiones y alumbra nuevas soluciones y nuevas cuestiones que estamos viendo en las pinturas, ¿no? Bueno, de todo aquello y de todo eso, pues he tenido la suerte de poder participar en las investigaciones de aquellos profesionales que se decantaron por investigar cada una de estas cuestiones. Aquí están algunas de ellas y otras, ¿no? Que por eso digo que para mí ha sido una satisfacción, pues en los soportes de Vasco Fernández, en temas de criterios y de historia de la conservación, en arte contemporáneo, en pintores del 18, pintores del 16, pintores del 17, manieristas portugueses, techos de casetones o incluso temas ya más concretos como por los que habéis conocido y conocéis a nuestra compañera también en el grupo español, colabora Ana Bailao, ¿no? Con la reintegración. Es decir, que en este contexto, pues todos estos trabajos que se iniciaron con un proyecto de investigación y que tuvieron sus inicios con unas pequeñas obras en que se iba empezando a trabajar, pues acabaron muchos de ellos en proyectos de doctorado, tesis de doctorado, y también en España, pues como las dos últimas que veis aquí, ya en la Universidad Complutense, de trabajo de tablas de Maite Jover en el Museo del Prado, o de historia de la conservación en escultura en la Real Academia de San Fernando, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco el marco de esa investigación que me parece tan importante llevada, digamos, a estos casos ya en este camino de las tesis doctorales, que es uno de ellos, ¿no? Uno de los caminos de la investigación. Otro ámbito donde se puede publicar y publicamos, ¿no? Y fue realmente otra satisfacción es la creación de las dos revistas. Las revistas G de Conservación y la revista Estudios de Conservación y Restauro de la Universidad también portuguesa, católica portuguesa, pues son dos revistas donde en el ámbito de la investigación pues hemos tenido la suerte de ver crecer, ¿no? Todo esto que iniciamos en el año 2009, bueno, iniciamos antes, en el 2009 se publicó por primera vez los dos primeros números, en G Conservación el 0, en ECR era el número 1, no hubo número 0, y los enlaces, por ejemplo, la revista portuguesa, pues está en el repositorio de revistas científicas del Ministerio en Portugal, ¿no? Entonces, y en los repositorios que se puede también, el Grupo Español del ICE, ya lo conocéis, ¿no? G Conservación. Por lo tanto, con los equipos de gente que siguen trabajando en ello y con ese impulso, pues hemos visto que la conservación y la investigación en conservación ha dado un salto fundamental. Y este es uno de las satisfacciones en las que yo he podido participar y me siento realmente orgullosa de ello, ¿no? Y por eso agradezco esta participación. Y otra cuestión importante, pues los I+D+I, ¿no? Es decir, la universidad y los centros de investigación permiten solicitar también proyectos de una envergadura mayor, ¿no? En cuanto a estos proyectos competitivos tan difíciles también de obtener, y al cual fui invitada, porque en este caso Ana Macarrón era la investigadora principal de este grupo, donde contamos, y fue maravilloso contar con un equipo de gente internacional, de gente de Valencia y gente de Holanda y gente de Dinamarca, Italia, en fin, de diferentes países. Aquí tenéis un poco este elenco de profesionales que organizaron en un momento determinado, ellos coincidieron en un curso, un proyecto que era materiales y métodos en los tratamientos de refuerzo de pintura sobre lienzo mediante entelados a la gacha, documentación, función y conservación. Este proyecto se llevó a cabo entre 2012 y 2015 y fue subvencionado por el Ministerio de Investigación con los datos que ahí tenéis, ¿no? Se trataba de investigar sobre los entelados a la gacha, que tanto conocemos, que tanto hemos conocido y que tampoco sabemos sobre ellos, ¿no? Entonces, se montó este equipo, bueno, fantástico, ¿no? De profesionales maravillosos, y colaboraron empresas e instituciones como el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, Patrimonio Nacional, la Diputación Foral de Álava, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, empresas como CTS, que también ha estado aquí en nuestras sesiones de las charlas, ¿no? Del Grupo Español del ICE, SIT y Claessens. Con este grupo de gente, como veis, en diferentes momentos, la primera reunión previa al proyecto aquí en el Congreso del ICOM de Lisboa en 2011,
en Madrid en las jornadas que hicimos en el Thyssen presentando el proyecto, y después el equipo que trabajó en la parte experimental en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, y aquí veis un poquito cómo ya a raíz de un proyecto de este tipo, pues se pudo llegar a estudiar un poquito más a fondo algunos aspectos de estos reentelados, ¿no? La parte que nosotros llevamos o en la que colaboramos es la parte del estudio documental. Casos de estudio de obras reenteladas o enteladas o forradas a la gacha en el pasado, y de las que en algunos casos pudimos obtener muestras del adhesivo y se pudieron analizar por los propietarios o los depositarios de las obras, o donde pudimos encontrar documentación sobre las recetas o sobre los restauradores que intervinieron, como la Academia, ¿no? El retrato de George Washington de la Academia de San Fernando, o de Portugal, donde encontramos también reentelados, aunque menos en este sentido, en Lisboa, ¿no? Entonces, de estos estudios de la parte documental, pues se hizo una recopilación de información que fundamental, ¿no? De ella se pretendía extraer algunas recetas para hacer una parte experimental. Finalmente, se consideró necesario hacer resumir, digamos, o seleccionar los materiales para hacer estas maquetas, y se hizo estudiando qué tipo de cola, qué tipo de harinas, qué variables se podían emplear. Se prepararon unos entelados de forma sistemática, ¿no? Para que fueran todos con las mismas formulaciones, y se midieron pues pHs, viscosidades, en fin, se elaboraron films, se prepararon en maquetas y se sometieron a envejecimiento artificial y otros no, y todo eso se estudió. El comportamiento de estos materiales a lo largo del tiempo, ¿no? Tramas de tela más cerradas, tramas de tela más abierta, temas de microorganismos en los que se trabajó con un laboratorio de Francia, ¿no? De Marsella, que hizo toda la serie de trabajos de insectos y de microorganismos, y después los diferentes pruebas de tensión, de adhesión, de comportamiento que tuvieron todos estos materiales y que tenéis publicado. Se presentó los resultados del estudio experimental, se publicaron en la reunión del ICOM-CC de Copenhague en 2017. El equipo experimental pues ahí planteó y publicó estos resultados. Estos trabajos de investigación tienen siempre como objetivo la difusión, ¿no? de todo ello. Y aquí tenéis también disponibles todas ellas, si no online, no todas, porque ATSR yo creo que no está online, pero bueno, casi todas ellas, Arafu tampoco, los pósters y las publicaciones vinculadas al proyecto, algunas de ellas que están disponibles, ¿no? En las diferentes revistas, como veis, y congresos que nos pareció que encajaba el tema a la hora de su publicación, ¿no? Y de este trabajo de investigación de un I+D+I, pues tuvimos la ocasión, a propuesta precisamente de Julia Betancourt, que está de coordinadora de estas jornadas, pues de llevarlo a la Universidad de Yale. Esto fue en octubre de 2019, el año pasado, ¿no? Menos mal que no estaba el coronavirus todavía. Y en el contexto del proyecto de Getty Foundation, pues el proyecto Conserving Canvas organizó este simposio internacional en la Universidad de Yale en New Haven, donde tuvimos la oportunidad de presentar, después de muchos congresos en los que hemos estado, como se puede ver en las famosas cartelas, ¿no? de las identificaciones de los diferentes congresos, que algunas fuimos guardando y ahí están, pues tuvimos la ocasión de exponer este trabajo, y ahora se va a publicar. Estamos terminando la publicación y ahí estamos en el debate, en la mesa redonda, discutiendo precisamente pues, los resultados de este simposio sobre la conservación del lienzo tan importante yo creo, en este ámbito, ¿no? Se habló mucho de reentelados de cera resina, pero nosotros dimos la nota con el reentelado a la gacha, donde también había otros países que también exponían, ¿no? Pero fundamentalmente donde pudimos exponer, ¿no? este trabajo de una manera más amplia, ¿no? En este sentido, un papel fundamental lo forman los grupos de investigación. Es verdad que hay otras vías que son el Consejo Superior, instituciones, empresas que hacen proyectos de investigación, evidentemente, pero
yo he tenido la suerte de participar en 2 grupos de investigación y estoy participando, como es el CITAR, el grupo de investigación de la Escuela de las Artes, y el grupo Técnicas de Documentación en Conservación y Restauración del Patrimonio, que pertenece a la Universidad Complutense y que dirige nuestra compañera catedrática, Margarita San Andrés, que en estos momentos, además, es la vicerrectora de investigación en la Universidad Complutense. Es decir, hemos llegado a un nivel donde la investigación en nuestro ámbito es fundamental y donde a través de estos grupos y a través de las personas, ¿no?, que están trabajando en este ámbito, pues podemos desarrollar y podemos, digamos, canalizar el esfuerzo tan enorme que en estos años se ha llevado a cabo en el mundo de la conservación a los niveles de cualquier otra profesión o de cualquier otra especialidad, ¿no? Por lo tanto, pues pretendía un poquito compartir con vosotros esta suerte que he tenido, ¿no?, de trabajar con toda esta gente y con todos vosotros, ¿no?, muchos de los cuales estáis ahí y con los que sigo, en tesis, en tribunales, en proyectos y con los que seguimos trabajando. Y me vais a permitir terminar con una simpática orla alternativa de la primera promoción del grado en Conservación y Restauración del grado universitario, que fue, y que a lo mejor muchos conocéis porque lo habéis visto en la página, que decidieron hacer estas orlas tan divertidas, ¿no?, y que continúan hoy ya profesionales trabajando y con los que continuamos en contacto. Esperemos que el coronavirus nos deje seguir trabajando, esperemos que continúe nuestro trabajo en la investigación y con todos vosotros. Y gracias a todos los que me habéis permitido trabajar con vosotros en este mundo de la investigación, avanzando en el mundo de la conservación. Y a los que estáis avanzando también por otras vías. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Bueno, la verdad es que estaba mirando todo lo que has estado contando y creo que muchos de nosotros, y igual como decía, algunos son muy jóvenes, pero muchos hemos estudiado con tus libros y yo creo que es una manera de presentar cómo ha ido evolucionando la investigación en conservación y restauración y cómo empezando con una pequeña investigación se puede llegar a lo que has llegado tú, que bueno, creo que ha sido muy, muy representativa, ¿no? Y espero que tus compañeros que te están viendo, porque he visto nombres que son compañeros, y los estudiantes se animen, ¿no?, a continuar trabajando en esto. Eso espero, porque nosotros ya, pero la verdad es que es un trabajo de equipos, es un trabajo de mucha gente, ¿no? Con los que muchos más que de lo que he podido contar, pero esta experiencia personal es muy gratificante porque me muestra esa evolución que hemos tenido en el ámbito de la conservación, ¿no? Han sido pequeños hitos, pero claro, de mi experiencia personal, ¿no? Y por eso creo que a todos nos debemos nosotros animar a continuar en este trabajo que es fundamental, ¿no? Desde luego. Julia, no sé si querías decir... Pues la verdad es que enhorabuena. Yo el primer libro que me compré de Ana creo que fue, a ver, recuérdame, el congreso del IIC en Dublín. Sí. Y para mí, bueno, fue esa época y bueno, recuerdo que era un estudiante y bueno, esas cosas que se hacen cuando amas la profesión, que dices, el poco dinero que tengo es para invertir en ello. Y recuerdo esa portada maravillosa que, bueno, me deleitaba. Y creo que ha sido el vademecum de muchísimos conservadores y ha sido realmente la inspiración. A mí me gustaría que alguien pues se atreviera, que no seáis tímidos y que empiecen a hacer preguntas, que tenéis aquí a la persona. O sea, realmente si queréis hacer una pregunta tanto de trayectoria profesional como de algún caso especial, que tengáis dudas que seguro que tenéis, pues que os animéis. ¿Julia? ¿Sí? Ah, vale, que creía que se había cortado la voz. Bueno, está la gente dando la enhorabuena. Sí que hay una pregunta muy concreta, ¿no? Dicen si en su caso ha sido usted personalmente quien busca la financiación. Bueno, los proyectos, por ejemplo, los proyectos de Imagine son proyectos competitivos que se someten con un presupuesto
al Ministerio de Investigación, ¿no? Y que tienen participación también europea, ¿no? Entonces, esos proyectos son aprobados y son controlados económicamente por el Ministerio. Es decir, que tú propones. En el caso del proyecto del CREN, de Materiales y Técnicas de los Pintores del Norte de Portugal, exactamente igual. En ese caso era cofinanciado, es decir, era una financiación entre la universidad y la Comunidad Europea. Entonces, tú haces un proyecto y haces una propuesta y un presupuesto y ellos te pueden discutir o no, o te lo pueden rebajar o no, o te lo pueden aprobar tal y como lo presentas. Siempre son, estos proyectos en los que he mencionado, son proyectos competitivos, son proyectos a nivel oficial, ¿no? Preguntan sobre la pintura de San Pedro de Cintorres, si se ha relacionado con algún pintor o con alguna otra obra. Bueno, con alguna otra obra sí que has comentado, pero con algún pintor. Bueno, lo de Cintorres es todo un mundo increíble, porque, claro, cuando empecé a ver que además entre estos rostros de pintura no eran todos iguales, sino que había diferencias, tanto técnicas como artísticas entre unas y otras, pues me di cuenta de que es que son 3 artistas distintos y revisé toda la documentación que había, que todavía no había mucha, de la época, ¿no? De lo que los contratos y las cosas publicadas que había de los pintores de esa época en la Corona de Aragón. Bueno, pues de todo lo que hay en los contratos no se conserva nada y de lo que se conserva no hay contrato ni hay dato ninguno, con lo cual no es posible cruzar la información, así que era absolutamente imposible. Luego se han hecho otras investigaciones y se ha empezado a hablar de otros pintores como Pérez Membrí y demás, ya en épocas más recientes, pero no sabemos nada. Sí que sabemos y pensamos que la tabla, por ejemplo, de San Pedro tiene que ver, o es del mismo autor, que una tabla que está en el Museo del Prado, que compró el Museo del Prado, de pintura gótica levantina, vamos, de la Corona de Aragón, porque tiene el mismo sistema y las mismas características, tanto formales como materiales. Y vi la radiografía con Carmen Garrido en su día y tal, y yo creo que esta pertenece al mismo autor, pero no sabemos a quién. Era en esa época que fabricaban retablos como hoy fabricamos mascarillas. Había mucha producción y no tenemos, y se ha perdido mucha información, muchos datos. Lo que sí que son 3 autores diferentes. Las 3 tablas que conseguimos montar eran 3 autores distintos. Bueno, comenta Sonia Santos que bueno, que hay muchas cosas interesantes y que pone un ejemplo de los lienzos barrocos enrollables que cubrían los altares en época de Cuaresma, posiblemente en el Jueves Santo en el norte de Portugal, ¿no? Bueno, ella ha trabajado mucho el tema de las sargas y de los telones. Claro. Conoce muy bien este tema. La cuestión es que estas pinturas de Portugal son pinturas sobre lienzo al óleo, es decir, con el método convencional. Nosotros tratábamos de ver, en aquellas investigaciones que se hicieron, si el pintor, cuando pintaba un cuadro o un cuadro de altar que no era enrollable, lo hacía de forma distinta a los enrollables, pensando que a lo mejor eran más finas las capas de pintura o alguna cosa. En las investigaciones que realizaron las doctorandos que entonces trabajaron con ellos, era exactamente igual, es decir, no se apreciaba ninguna diferencia entre un cuadro que se iba a enrollar y un cuadro que se iba a colocar en su marco, en un retablo o en una pared, ¿no? Por lo tanto, se pintaba con el mismo sistema, no era como esas sargas de Cuaresma que aquí podíamos a veces encontrar y que ella conoce, o algún telón, ¿no? De ese tipo, no. O la de Colmenar, no. Esto son pinturas al óleo barrocas con al óleo, no, con un sistema convencional de pintura al óleo. Claro, están destrozadas. En algún momento dejaron de usarse, pero en su momento se enrollarían muy bien y era muy flexible la pintura, pero hoy en día, pues imaginaros cómo están. Habéis visto cómo está esa del Santísimo Sacramento, del Gran Maestro Verle. Estaba, bueno, se ha tratado ya, pero estaba absolutamente destrozada, ¿no? De subir y bajar y luego del resecamiento que con el tiempo van cogiendo las obras, ¿no? Sí, con eso ha respondido a la segunda pregunta de Sonia, que era si sabíais algo del aglutinante, ¿no? Que ya has dicho que era el óleo, que no era un temple de cola como muchos los telones. También preguntan que si es que, claro, para la gente que vive no sé de dónde es la persona que pregunta, que no sé si es de España o de otro lugar, preguntan si es posible pues seguir programas de doctorado online y acceder a proyectos, pues bueno, cuando vives en un medio rural que no tienes el mismo acceso. Bueno. Pues
No lo sé. El doctorado es un proyecto de investigación, bueno, bastante individual, en el sentido que es una persona en la que hace un trabajo de investigación, aunque tenga un equipo de directores o de laboratorios o de gente que trabaja con ella, ¿no? Nosotros tenemos un doctorado en la Facultad de Bellas Artes que tienen esos doctorados. Si tú tienes el máster, la parte curricular prácticamente está cubierta con los máster, es decir, que solamente hay algunos seminarios. El trabajo es realmente de investigación, el que se hace personalmente. No tiene una parte curricular, digamos, fuerte, cada vez menos en este tipo de doctorados ya con el sistema de máster actual, ¿no? Sí, es que es un trabajo muy, muy individual y, bueno, claro, mientras puedas acceder a un máster, pues más o menos lo podrás llevar más o menos tutelado, ¿no? También, bueno, Victoria Vivancos hace una reflexión que si vamos a ser capaces de aprender algo de esta situación desde los organismos oficiales, bueno, como fuente de financiación para la investigación. Bueno. Yo no lo sé, pero ojalá. Sí. En el momento de la investigación en el ámbito sanitario es evidente que cae por su propio peso, ¿no? Pero esa importancia de la investigación, yo pienso que en las mentes inteligentes, pues se va y se tiene que notar que hace falta en todos los ámbitos. Es decir, está claro que lo primero será en las personas y en el mundo sanitario que tenemos y en el mundo económico que nos rodea, donde también hace falta mucha reflexión y mucha investigación, ¿no? Pero en el tema del patrimonio cultural, que no deja de ser un tema fundamental porque es nuestro pasado y ahí lo vamos a perder, ¿no? Si no lo hacemos, la investigación tiene que ser otro elemento. Y tenemos tanto por hacer. Yo cuando llegué a Portugal y empecé a ver todas aquellas pinturas con todas las taleiras, con los cuadros que se enrollaban y todo eso, es que realmente me pareció magnífico porque es que era increíble, cosas tan diferentes a las que yo había conocido en un espacio tan cercano y tan próximo, ¿no? Por lo tanto, hay tanto, o la gacha que se está utilizando y que sabemos, pues es que no sabemos nada, o sea, es que realmente tenemos un ámbito de investigación muy grande. Lo que nos dejen, pues hombre, al mundo de la cultura lo cogeremos, ¿no? Con fuerza, pero y antes irán otros ámbitos, pero este irá también. Estoy segura de que la investigación, bueno, ya ha ido, ya lo estamos viendo, ¿no? Los proyectos y todo lo que hay, ahí están. Yo he nombrado en los que yo estaba involucrada, pero no solamente hay esos grupos de investigación, hay otros grupos en la facultad, Alicia Sánchez y otros que tienen otros grupos de investigación que están trabajando exactamente igual, con una fuerza tremenda, ¿no? Yo he planteado aquí en los que yo tengo la suerte de participar y de poder estar, nada más. Preguntan sobre dónde pueden encontrar la información sobre la investigación del entelado a la gacha. ¿Has puesto algunas referencias ya? Sí, en la presentación habéis visto, tenéis todas las revistas donde hay algunas de las publicaciones, que casi todas, por ejemplo, pues el ICOM-CC de Copenhague, pues lo de la parte experimental está publicado online y muchas otras, ¿no? Están ya la revista ECR es online también, todo eso está publicado, ¿no? Y otras como a lo mejor están en artículos, están todos disponibles porque, por ejemplo, en la academia, donde yo tengo posibilidad y donde yo puedo ofrecer esos artículos sin problemas de compatibilidad con la difusión, están todos publicados y podéis acceder a ellos. Como todas las comunicaciones las estamos subiendo al canal de YouTube, si queréis volver a visualizar alguna de las referencias las podéis encontrar allí para tomar nota. Que la gente acceda al vídeo o lo que sea, para la pantalla y toma nota de la revista y por eso busca el título y lo veréis. O, por ejemplo, los enlaces que os he puesto de Print Complutense o los enlaces que os he puesto de las revistas, todo eso, paráis un momento el vídeo y lo podéis buscar. Sí, lo podéis encontrar. Preguntan sobre las taleiras. Preguntan que si las puedes, imagino que volver a explicar la diferencia entre las chuletas y las taleiras, que son elementos diferentes, claro, y también en la comparación con las colas de Milano. Hay un par de preguntas relacionadas con las taleiras. Bueno, mira, las chuletas es lo que, o cuñas, es lo que yo vi, que trabajó sobre ello también Tamara Alba y presentamos también un tema en Ámsterdam, es que en las tablas de la Corona de Aragón del siglo XV, las tablas que se colocaban los travesaños en aspa por detrás y horizontales, no están pegados una a otra las tablas, eran tablas de pino
y se dejaba una pequeña holgura. Quizá los carpinteros conocían muy bien el movimiento del pino y dejaban una holgura de unos medio centímetro aproximadamente. Bueno, ese medio centímetro se rellenaba con lo que en los documentos se ha encontrado como acuñar las tablas, tal. Entonces, acuñar era colocar las cuñas, que era, una vez que se había montado el soporte, se rellenaba con esas maderitas, a veces muchas en sentido vertical, tienen forma trapezoidal, otras tienen forma más cuadradita, se rellenaba ese hueco. Luego se ponía la estopa o la tela o el pergamino, los yesos, es decir, unas preparaciones muy gruesas, ¿no? Y eso hacía que la junta de las dos tablas quedara protegida, ¿no? Eso era lo que se hacía en las tablas españolas. En las portuguesas, en cambio, las tablas, como en las flamencas, sobre todo si son de roble báltico, están tan cortadas y unidas tan perfectamente que a veces es muy difícil encontrar la unión. Y en el interior, en la zona para unir esas tablas como refuerzo de esa unión, sobre todo en las que eran de gran formato, se colocaban, pero también las hemos visto en tamaños más pequeños, se colocaban unas piezas de madera cuadradas embutidas en el canto. Se hacía una caja, un cajeado, es decir, tú no las ves. Y solamente sabes si están con una radiografía o tienen esas espigas que aseguran que no se mueva la taleira, ¿no? Que la telera o taleira, que no sé qué traducción darle, parece que telera podría ser, no lo sé. Y son esas piedritas cuadradas que están embutidas, tú no las ves si no es con una radiografía o por las marcas que puedes ver si tienen asegurada, que a veces no tienen asegurada nada, ¿no? Y eso está embutido en el canto. Es lo que en ese dibujito que habéis visto del libro de Roger Van Soest y Ellen Berrustraete, de las tablas flamencas, ellos señalan como una característica. En España hay muy pocas. Del Bosco, vamos, las hay de pintores flamencos en el Prado. Hay, de obras del Bosco hay algunas y alguna otra, pero no había visto nunca, jamás más que en esta del Bosco, me parece que es la Adoración de los Magos, donde aparece esa... No he visto ninguna tabla española. En España, al contrario, tenemos grapas o tenemos elementos metálicos o tenemos metidos otros elementos, ¿no? Debe haber también, pero menos. Por lo menos no con la frecuencia y la importancia que tienen en Portugal, desde luego. Te preguntan también que si echas en falta algún tema de investigación en conservación-restauración. Bueno, todo, ¿no? Hay muchas cosas, Sí. mucho por hacer, muchísimo, ¿no? Depende de los gustos personales, depende también de lo que te encuentras cuando estás trabajando, porque yo me encontré con las tablas de Cintorres, pues así, y entonces aproveché para estudiarlas, porque es que era un verdadero misterio, que hacía un retablo gótico en el techo del edificio, ¿no? Que hace todo eso ahí en trocitos. Entonces me di cuenta de que se habían utilizado como madera, se habían destruido posiblemente en el siglo XVIII. Es decir, que primero se arrinconaron, se quitaron los retablos, se pusieron retablos en el XVI, o sea, existe una documentación de cuando se quitaron de allí, se pusieron otros a la moda, luego se amplió la iglesia en el neoclásico, luego primero en el barroco, luego en el neoclásico, y todo aquello pues se iba tirando, se iba arrinconando y ya era horroroso aquello viejo y tal, y al final acabó en el techo del ayuntamiento. Seguramente unas tormentas que hubo, que se conocían y tal, creo, pero no lo sé, todo esto son hipótesis, ¿no? Entonces te encuentras a veces con los proyectos y con los temas pues sobre la marcha. De repente te encuentras con un problema de una obra que se escapa a todo. Cada obra con la que te enfrentas te ofrece posibilidades de investigación, ya sea por su técnica o por sus materiales o ya sea por los tratamientos que tú puedas aplicar, ¿no? Tenemos muchísimo que aprender todavía, afortunadamente o desgraciadamente, ¿no? Te preguntan también que los conservadores restauradores españoles nos cuesta un poco lanzarnos a publicar, y desde luego eso es verdad, a publicar artículos de investigación. ¿Cuál crees que es los motivos y qué se puede hacer para promover que se publique más? Te lo pregunta Emilio Cano. Bueno, yo creo que hay que animar a la gente a publicar. La gente tiene que escribir más, pero tiene que escribir más de todo, porque es que yo me doy cuenta a veces de la falta que hay en los alumnos de la propia carrera frente a lo mejor gente de otros países como Francia, donde están acostumbrados a leer y a escribir muchísimo más, ¿no? Entonces, a la gente le cuesta escribir, le cuesta, porque no está acostumbrada. Y eso es un defecto, yo creo, que viene del colegio, que viene de la enseñanza básica. Hay que leer y hay que escribir. Y hay que saber contar las cosas, ¿no? Y eso se enseña y tiene sus técnicas. Y a eso se aprende. Y quizá aquí nos ha faltado y nos falta.
Y yo soy muy pesada, e insisto mucho a los alumnos, ¿no? De escribir, de leer, les obligo a presentar, es decir, de citar, cómo se hace una cita bibliográfica. Tienen que estar en ese mundo porque cuando publicas un artículo científico, pues tienes que remitirte a lo que ya he publicado y hay que trabajar. Yo creo que ahí hay un trabajo muy grande de metodología que habría que introducir, primero, en las enseñanzas anteriores y, segundo, en las enseñanzas universitarias de una manera, desde primero, muy, muy potente para que el alumno no llegue a un trabajo de fin de grado o sin saber escribir o sin saber redactar realmente. Sin embargo, al final, hay muchos trabajos de fin de grado, como ya habéis visto en vuestros proyectos y de trabajos de fin de máster, que son maravillosos ya. Es decir, que a pesar de todo, pues van saliendo, ¿no? Y van saliendo. Y cada vez habrá más. Lo que pasa que es verdad, cuesta. Le cuesta a los alumnos, quizá, yo creo que quizá está ahí en esa falta de base donde hay que insistir mucho más, ¿no? Para que la gente sepa cómo buscar unas referencias, cómo centrar, ¿no? un trabajo, ¿no? Cómo plantearlo. Y luego también tener un poco de confianza en el trabajo que se hace, porque creo que todavía tenemos muchos complejos, ¿no? De que lo que investigamos no sirve y creo que, bueno, que en España hay investigadores muy importantes que creo que ahora están saliendo un poquito más, pero es verdad que tenemos un poco de complejo a la hora de contar nuestros conocimientos. También somos una profesión muy, muy joven y muy reciente desde el punto de vista de una estructura académica superior, somos de hace 2 días, entonces todo eso lleva su tiempo. Pero yo ahora mismo, cuando veo los trabajos de estos alumnos, de estos premios jóvenes que habéis dado, es que me parecen maravillosos, de verdad. O sea, creo que hay un trabajo hecho fantástico, ¿no? Detrás de todo ello, ¿no? Muy bueno, muy buenos. Bueno, te saludan y te dan la enhorabuena. Mucha gente, te trasladaremos todo el chat para que puedas conocerlo, porque ahora no te da tiempo a leerlo, pero te lo pasaremos íntegro y así, bueno, pues que lo sepáis también los asistentes. También preguntaban qué programas de becas, bueno, esto es un poco amplio, qué programas de becas hay en España, ¿no? Para investigar en restauración, que, bueno, depende de las universidades, ¿no? Bueno, no solo de las universidades, lo que pasa es que la universidad canaliza muy bien la posibilidad del doctorado, de la investigación. Y luego tiene pues fundaciones y proyectos donde llega muy bien a la gente universitaria apoyos para sus trabajos de fin de grado, fin de máster o premios, la cátedra Udita Tamayo y otras que te ayudan a que solo la gente se anime, ¿no? A esa investigación. Hay que estar más metido en la parte, digamos, de gestión para conocer mejor toda la cuestión de becas que pueda haber en este mundo, ¿no? Lo que hay es que solicitarlo, o sea, porque yo he tenido muchos alumnos que están pidiendo ahora o que quieren hacer un estudio aquí o un máster allá o lo que sea, pues están ahí, ¿no? Y no echarse atrás porque te digan hoy que no, porque muchas veces te han dicho que no y luego otra vez y luego otra vez y al final, pues a lo mejor te dicen que sí, ¿no? Entonces hay que insistir, hay que estar ahí trabajando. No hay que echarse atrás. Y luego también hay becas pues con museos y de instituciones privadas que también dan la oportunidad, ¿no? a titulados. Entonces, bueno, es lo que dices, ¿no? Cuestión de moverse y estar atento. Hacen una pregunta concreta sobre la gacha, que si se ha estudiado la utilización con harina de maíz o almortas. No. O solo con la de trigo. Nosotros utilizamos, o sea, en las pruebas experimentales se utilizaron en el proyecto nuestro harina de trigo y harina de centeno, que eran las dos que habíamos encontrado en las recetas con más frecuencia en Europa. Es decir, y se probó también con harina integral y con harina y con diferentes grados de pureza y con diferentes grados de grosor, digamos, ¿no? Porque claro, las harinas que tenemos ahora son muy refinadas, ¿no? Entonces lo que se hizo fue una clasificación de una serie de harinas comerciales que conocemos y que podemos utilizar o que estamos utilizando, ¿no? Y también un tipo de cola, ¿no? Se hicieron unos ensayos previamente de la fuerza Bloom de las colas para elegir un tipo de cola de conejo, un modelo de cola animal que permitiera hacer una comparación. Entonces, por lo tanto, solamente se hicieron con 2 tipos de tela, una de trama abierta y una de trama cerrada,
y con varios tipos de harina. En el trabajo experimental podéis ver perfectamente, no se pusieron aditivos, por lo tanto la investigación está abierta. El grupo experimental está trabajando y sigue trabajando en algunos aspectos de todo este complejo mundo, ¿no? Porque no podíamos poner muchas variables. Inicialmente hay que partir de unas para luego ir aumentando el número de variables posibles, ¿no? Entonces, en ese artículo del ICOM de Copenhague es donde tenéis el resultado de todos los tipos de harinas que se utilizaron, los dos tipos de tela, que eran los dos de lino, ¿no? Tela de forración, pero con trama abierta o trama cerrada, y la cola. Eso es las variables primeras que utilizamos. Hay una pregunta sobre microorganismos que me imagino que, que si hay alguna investigación especial sobre la identificación de microorganismos, no sé si se refiere a la gacha o en general, porque claro, en general sería un poco amplio. Sí. Lo de la gacha fue fantástico porque el equipo de microbiología de la Universidad, del Instituto de Marsella, que es el que hizo las pruebas, llenó el instituto de pruebas microbiológicas de hongos y de insectos y probó, implantó una serie de insectos, hizo, bueno, todo está publicado en ese mismo artículo, en la parte experimental del ICOM-CC de Copenhague, y allí pues se vio precisamente cómo evolucionaban según el tipo de harina, las que eran más sensibles a los insectos y a los microorganismos. Según la trama abierta o cerrada también había influencia diferente del comportamiento y por lo tanto lo que no había mucha diferencia, creo recordar, era entre las que estaban envejecidas y las no envejecidas las muestras, sino que era prácticamente similar el porcentaje de insectos que afectaban, ¿no? Pero los resultados los tenéis ahí publicados y podéis verlos, ¿no? Se implantaron aquellos insectos más corrientes en las harinas, ¿no? Que ya se sabe que afectaban a ese tipo de material. Luego pregunta que si las harinas comerciales que vienen enriquecidas, bueno, que se entiende que tienen aditivos, si son buenas para hacer la gacha. Pues son las que empleamos. Tenemos que ver un poco qué llevan, ¿no? O sea, qué es lo que tienen añadido, qué es lo que llevan y si eso puede influir o no en la conservación o en el comportamiento, ¿no? De los adhesivos. Todo eso está todavía por investigar. Es decir, es un campo abierto. Hemos dado unos primeros pasitos, ¿no? Pero es que incluso en las recetas antiguas hay muchísimas variables. Desde calleja que le añade el ajo hasta la miel que le pone García de Miranda en el siglo XVIII, hasta todo lo que, las cementerias, todo lo que se mete a partir de ese momento, y el vino, y yo le pongo no sé qué, y la cerveza, el hacking y el otro, pues claro, hay muchísimas variables, que es lo que nosotros nos dimos cuenta inmediatamente y no solamente en la antigüedad. Tú preguntabas en un formulario que hicimos a los conservadores restauradores de museos de todo el mundo que empleaban este adhesivo, qué receta utilizaban, y aquí había de todo. Aquí en la receta que yo pongo tal, no sé qué, lo otro, yo pongo esta cantidad, el otro ponía menos, el otro ponía más, o sea, cada uno ponía lo que era muy variable las recetas que podíamos encontrar, ¿no? Bueno, sobre la investigación también están apuntando, Emilio, que hay becas del CSIC, bueno, que hay un montón de organismos que ofrecen becas y eso se traduce a estar al día y estar continuamente consultando páginas. La página de investigación en conservación es una página que ofrece todo tipo de información respecto a las becas, respecto a los estudios, a los máster en escuelas y en universidades. Quiero decir que hay páginas que en nuestro país y en nuestro idioma, no digamos fuera, también en la que podemos encontrar información sobre todo esto. Había una pregunta de una persona relativa a un proyecto que quiere hacer de conservación preventiva y se quería poner en contacto contigo. Yo creo que, pues bueno, es un tema de hacer unos planes de conservación preventiva en Canarias y yo creo que bueno, es una asociada al Grupo Español, Chus, y bueno, imagino que querrá consultarte alguna cosa particularmente. Claro, lo que queráis, o sea, quiero decir que lo que yo pueda, que ya digo que muchas cosas yo he participado, pero a lo mejor no he llegado bien. Por ejemplo, en la parte del proyecto nuestro, yo trabajo en la parte documental, no en la parte experimental. Hombre, lo conozco, ¿no? Pero he trabajado en la otra parte, en la búsqueda de las recetas y todo aquello. Además, fue unos años también muy malos en que pude trabajar muy poco.
entonces estuve, en fin, enferma y tal, o sea que bueno, pues la vida, ¿no? Que te vas avanzando, pero bueno, que hay cosas en las que tienes más trabajo y otras en las que están menos, pero lo que queráis, lo que yo pueda, tanto para proponer ideas como para poneros en contacto con la gente que yo creo que pueda a lo mejor, según el tema, colaborar, pues contacto conmigo, vamos. En la página de la conferencia tenéis mi email y tenéis el contacto de toda la gente del departamento, vamos, de todos, y el mío también. Yo creo que también uno de nuestros objetivos en el grupo español es unir a profesionales, porque hay veces que si no, aparte del ámbito de estudios, ¿no? Por supuesto, el ámbito académico, a nivel de asociación creo que es importante que existan grupos de trabajo, que se relacionen y los profesionales que estemos unidos de alguna manera para intercambiar conocimientos, información, ideas y de todo. Yo creo que no debemos dejar de incluirnos en este tipo de asociaciones para seguir conociendo gente, ¿no? Y nuevos proyectos. Claro que yo sí. Creo que... Incluso a los alumnos, porque creo que para ellos es fundamental entrar en asociaciones donde vean lo que se está haciendo, conozcan a gente, vean las posibilidades de la cantidad de empresas, de instituciones en las que pueden colaborar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el estar ahí y el estar todos en este barco, ¿no? He puesto, como has hablado de Ana Bailao, antes he puesto el enlace, lo habrán visto en el chat, al congreso que organiza la Facultad de Bellas Artes, el Museo de Farmacia y también colabora el Grupo Español en la organización en Lisboa, que es en septiembre. Bueno, ahora mismo se ha retrasado el tiempo para presentar los resúmenes y ahora mismo están pues dándole una vuelta a eso, pero he puesto el enlace para que se metan en la web, que informaremos de todo lo que... Sí, hoy la escribía yo precisamente porque no entendía si iba a ser presencial. Y yo le decía, conmigo no cuentes que yo no puedo ir. Pero parece ser que va a ser... Sí, están en ello. Sí, el otro día me lo comentó. Y entonces, bueno, eso ya abre otras posibilidades, porque igual que estamos en clase aquí a todas horas, no he podido asistir a muchas charlas porque coincidía con mis días de clase. Y aquí estaba yo hablando al ordenador como una loca en este mes, ¿no? O sea, pero si hay congreso y podemos participar de otra manera, fantástico, vamos. Ah, mira, está Ana, y ha puesto que sí que será online. Vale, estupendo. Es que me lo había dicho, pero que no sabía si había comunicado oficial, entonces por eso no he querido decir nada. Claro, fantástico, ¿eh? Entonces, bueno, ahora que ya nos hemos acostumbrado a esto de vernos así, todos otra vez en las pantallitas, pues ahora vamos a ir a todas partes. Yo no perderme nada de lo que pueda. Sí, la verdad es que nos hemos acostumbrado ya un poco a este sistema, ¿no? de comunicación y está bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo no sé si te la traslado, Ana. Pregunta sobre una harina muy concreta de Manitoba. Si hay alguna investigación sobre harina de Manitoba de una persona que vive en Canadá. Pues es que esa es una de las harinas que hemos utilizado para el experimental. O sea, que léete el artículo porque Manitoba está incluida, porque es una de las que más pureza tiene, de las que mejor, de las que más se estaban utilizando. Entonces, Manitoba es una de las harinas empleadas en el proyecto experimental. Es así. Porque no solamente está en Canadá, procede de allí, pero hay en todas partes, ¿no? Entonces, esa sí que se puede ver los resultados. Bueno, pues yo creo que en principio han vuelto a pedir el enlace del congreso, lo hemos puesto. Y esta pregunta de dónde, no sé si se refiere al congreso o ya no sé a dónde. Claro, el congreso se llama Investigación en Conservación. Sí, está... Le hemos puesto el enlace, bueno, sí, claro, en el chat. Iberoamericano de Investigaciones en Conservación del Patrimonio, es decir, que han estado trabajando en esa línea ya en todos estos que ha organizado, o sea que es un tema que está de moda. Por eso yo, haber puesto mi charla de investigación en conservación me ha gustado muchísimo. Espero que siga así, espero que se anime más gente, que esto de verdad que es bonito, es interesante. Yo he disfrutado muchísimo con todos los trabajos que no he hecho yo todos, sino que he participado con la gente, ¿no? Ha sido realmente fantástico.
Se nota, se nota. Bueno, pues Julia, si quieres decir algo y nos... Sí. Pues ha habido una afluencia de casi 100 personas online, con lo cual ha tenido muy buena acogida y supongo que será luego uno de los vídeos más visualizados en nuestro supercanal de YouTube. Estáis todas invitadas, que yo creo que nuestras compañeras además van a hacer una gran labor. Incluso podemos poner todos los enlaces que amablemente Ana ha compartido durante su presentación para que sea más sencillo, porque sí que estaba recibiendo chats en mi teléfono de qué Vimeo es, qué tal, entonces esa información que es de calidad sí que podéis verlo. Y bueno, sencillamente... si queréis, en este momento yo creo que podemos hacer algo que es muy bonito, aunque no se va a ver a todo el mundo, pero nos gustaría que conectarais vuestras cámaras antes de despedirnos, porque es una tradición, ¿no? El que nos veamos, ya que estamos todos en nuestras casas. Sé que muchos países todavía estáis en fases -0 y bueno, otros que estáis ya en otras fases más adelantadas. No sé si hay alguien de Italia, pero es muy bonito. Os dejo, podéis conectar así un poquito todo lo que queráis en el chat y bueno, es muy agradable ver a tanta gente de tantos países aquí. De verdad, nos sentimos súper afortunados con nuestros invitados de Elite y nuestras... Mira, mirad qué caras, por Dios, es que todos nos conocemos, qué maravilla, estáis todos estupendos, no se nota nada que llevamos 3 meses en casas. Y que nada, que es una maravilla poder investigar y que también animo a que la gente lo haga, aunque no esté en la universidad ni en el entorno académico, porque siempre es un input importante y es algo que tampoco se hace porque siempre vamos corriendo los de privado y no tenemos tiempo, pero bueno, es algo muy agradable, da muchísima satisfacción. Los restauradores privados, Julia, yo creo que hacéis investigación todos los días. En 0,2 tienes que saber lo que es. Claro. Y si no, que levante la mano y la gente que sepa que es al contrario. Pero bueno, es otro mundo también fascinante. Y nada, es una maravilla. Todos los de Sudamérica, Centroamérica, Norte de América, Canadá, todas partes de España, las islas. ¡Ay, Dios mío, qué ilusión! Muchísimas gracias por estar ahí. Si tenéis alguna cuestión, podéis luego dejarlo en el chat. Intentaremos ir colgando en nuestra super página web, que siempre os invitamos a que visitéis, todas estas preguntas de becas. Intentaremos pedirlas desde el grupo. De verdad, cuanto más seamos en el grupo, más podemos hacer presión para que nos den financiación de todas partes. Estamos luchando en ello, que lo sepáis también, que nuestra presidenta está todo el día reunida con todo PAPCRE y bueno, intentando hacer lo mejor posible. Y nada, nuestras compañeras, no sé si han tomado ya la foto de familia. ¿Hay alguna que está todavía, alguna cámara enchufando algún techo? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que ahora pondremos la diapositiva del jueves, pero que ya lo hemos anunciado, que era Nieves Valentín. Creo que acabamos con el tema que nos ha traído aquí, hablando del COVID y de la desinfección del COVID, entonces creo que no podemos acabar mejor. Y esta semana ha sido fantástica por las dos y gracias a todos los que habéis estado tarde tras tarde siguiéndonos la hora, porque yo sé que ha habido un momento que era difícil seguirnos con tanto cambio de hora, pero nos hemos ido adaptando a la temperatura y al desconfinamiento. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. En España. En España, sí, claro, siempre con nuestro horario. Pero muchas gracias a los que desde Canarias, con 1 hora menos que se nota, pobrecitos, también a las 4 de la tarde han tenido que conectarse. O sea que gracias y creo que nos ha gustado este sistema y estar atentos porque vamos a repetir después del verano, eso sí, vamos a descansar un poco. Muchas gracias y os espero. Os esperamos el jueves que viene. Muchísimas gracias, Ana, y gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ana. Gracias por tu magnífica... Un beso enorme a todos y tener todos una buena tarde, una buena noche y, como siempre, recordar, no tiréis los guantes al suelo y lavaros las manos, guardar la distancia social, que es lo más importante, que nos sigamos viendo el próximo jueves y siempre. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Cuidaros.